Estamos con Eddie Ramírez, él es coordinador general de la Asociación Venezolana Gente de Petróleo y experto en el sector. Nos recibe aquí en Caracas para conocer el panorama energético del país. ¿Cuánto produce Venezuela hoy, por ejemplo, de petróleo? Bueno, eso es una pregunta bien difícil de responder porque hay diferentes cifras, ¿no? Yo creo que para entender esta problemática que está pasando en Venezuela tenemos que remontarnos hace 11 años, en el 2002, cuando a raíz del paro cívico del 2 de diciembre de ese año fuimos despedidos casi 23.000 trabajadores de la industria petrolera, ¿no? De petróleo de Venezuela. Usted era gerente de una... Yo era presidente de la filial de Palmavén, que era una filial encargada de los aspectos de responsabilidad social. Tenía que ver con la parte ambiental, la parte social, la parte agrícola, de manera pues tener un balance mejor entre la actividad petrolera y la actividad pues, en el medio rural, ¿no? Entonces, cuando tú despides a 23.000 trabajadores expertos con un promedio de 15 años de experiencia en la industria petrolera, es indudable que se va a producir una debate, ¿no? Eso es insustentable. Entonces, a raíz de eso, también hay que entender el por qué despiden a 23.000 trabajadores. Porque si tú te sumas a una huelga cívica, bueno, un gobierno normal, vamos a llamarlo así, despediría, bueno, a 10, 20, 50 de los principales voceros, de los principales líderes, pero no despedir incluso casi 2.000 trabajadores de la nómina diaria, la nómina contractual. Eso no tiene ningún sentido, que eran sencillamente obreros expertos en toda la parte operacional de PDVSA, ¿no? Entonces eso lo hicieron sencillamente porque la idea era tomar Petróleos de Venezuela. O sea, Petróleos de Venezuela, para que esta revolución, entre comillas, pudiese tener éxito, se necesitaban dos cosas. Chávez necesitaba el dinero, o sea, PDVSA, y necesitaba las armas, o sea, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, y fue haciendo una depuración gradual, y en el caso de la industria petrolera fue una cuestión muy abrupta, pues a raíz del paro cívico, ¿no? Entonces cuando el Ejecutivo toma por asalto, vamos a llamarlo así, todas las instalaciones petroleras, todo el manejo de la industria petrolera, la parte financiera, la parte administrativa, la parte operacional, bueno, se ha producido lógicamente un descenso de la producción, un aumento en el número de accidentes. Bueno, es normal, ¿no? Claro. Si encima ese personal es sustituido por gente que no tiene experiencia y además a niveles gerenciales se promueven los ascensos únicamente por su afinidad con el proceso revolucionario, bueno, tenemos que es una empresa que está al servicio de un gobierno y no al servicio de la nación venezolana, ¿no? Ahora, Venezuela es uno de los mayores productores de petróleo. ¿Ha aumentado su producción en los últimos años o se ha estancado? Mira, cuando uno compara, vamos a remontarnos a los años 60, cuando se crea la OPEP. La OPEP se crea ¿para qué? Para tratar de evitar que los precios se vayan al suelo, que estaban muy bajos. Ahora, curiosamente, o sea, la idea era tratar de poner un límite a la producción, mejorar la eficiencia, reducir costos. Ahora, ¿qué ha sucedido? Desde 1960 hasta acá, de los fundadores de la OPEP, el único que realmente se ha estancado, dando la mejor cifra del gobierno, es Venezuela. Todos los demás países han aumentado. Arabia Saudita en el año 60 producía 3 millones y tantos. Pero eso tiene que ver con que no hay desarrollo tecnológico, que no se ha invertido. De que no se ha invertido, efectivamente. Y también una mala política de pensar que restringiendo la producción tú puedes tener altos precios. ¿Qué es lo que ha incentivado? Sencillamente ha incentivado que los países que tenían un petróleo mucho más difícil de producir, mucho más costoso, bueno, lo están produciendo. Claro. Es el caso de las arenas bituminosas de Canadá, es el caso del Mar del Norte, es el caso ahorita de lo que se llama shale oil o petróleo de esquisto o gas de esquisto, ¿no? El caso es que, fíjate, cuando estábamos nosotros en el año 2001, el personal total eran 69.000 trabajadores, entre propios y contratados, más o menos unos 40.000 propios y el resto contratados. Esos 69.000 producíamos 3.200.000 y 3.300.000 barriles de petróleo diario. El informe del 2011, que es el único oficial completamente, reporta que el petróleo de Venezuela tiene 115.000 trabajadores, de los cuales el mismo señor Rafael Ramírez reconoce que hay 17.000 dedicados a actividades no petroleras.
Pero lo más grave es que incluso dentro de esos 115.000, el informe de PDVSA, y eso lo pueden meter en la página web de PDVSA, reportan que tienen 28.500 trabajadores que no saben cuál es el nivel profesional que tienen, si saben leer y escribir, si tienen, bueno, eso es un secreto bien guardado. ¿Son trabajadores o no son trabajadores? Efectivamente, están más en proselitismo político y además del desorden grande que tiene la parte de recursos humanos de PDVSA. Entonces, cuando una empresa reconoce que el 25% de su nómina no sabe cuál es su nivel académico, si saben leer y escribir, si tienen primaria, secundaria, si tienen un doctorado, te podrás imaginar lo que sucede. Vamos a dar cifras oficiales también. Cuando Rafael Ramírez, que es presidente y Petróleo de Venezuela, que esa es otra de las anomalías que existe aquí. O sea, tú normalmente siempre tenías un ministro y un presidente de Petróleo de Venezuela. Claro. El presidente de Petróleo de Venezuela le presenta cuentas al ministro, el ministro es el que aprueba las cuentas, aprueba los planes, aprueba los resultados. En estos momentos, Rafael Ramírez, como presidente de PDVSA, presenta los planes y él como ministro se los aprueba. Claro, no hay ningún control. No hay check and balance, no hay ningún control. Entonces, él ha dado una cifra a los PEP diferente a la que dio en su memoria y cuenta ahora del año 2012, que hay una memoria y cuenta que no es el informe oficial de Petróleo de Venezuela, pero sí es un informe que hay que tomar en cuenta porque fue presentado ante la Asamblea Nacional, pues la memoria y cuenta, o sea, también es oficial, pero está muy incompleto, muy largo, divaga demasiado. Ahí incluso reportan 104.000 trabajadores, o sea, pero por otro lado, cuando tú te metes a escudriñar por dentro, encuentras que han aumentado la nómina en muchas dependencias y la suma les da menos que lo que tenían antes. Eso es incongruente. El caso es que según algunas cifras, Petróleo de Venezuela está produciendo alrededor de 2.700.000, 2.800.000 barriles por día. Según te vas a fuentes secundarias son 2.400.000 barriles por día. Entonces, bueno, son cifras importantes. El gobierno lo que siempre ha alegado es que en esas cifras de 2.400.000 barriles no están incluidos los crudos pesados, que son mejorados y lo que se llaman crudos sintéticos, que si le suman a eso, sí dan los 2.700.000. El caso es que, bueno, sean 2.700.000, 2.800.000, que es lo que dice el gobierno, y ahí el mismo gobierno se contradice en la cifra, es una cifra inferior a la que se venía produciendo y con más gente ahora. Claro. O sea que la productividad de barril por trabajador ha bajado completamente. ¿Cómo se entiende que con la cantidad de petróleo que tiene Venezuela haya crisis energética, haya cortes de electricidad en algunos estados? Bueno, el problema energético y muy relacionado también con la parte petrolera es la falta de mantenimiento. En el sector energético nosotros tenemos una garantía total, incluso nosotros exportamos electricidad al norte de Brasil y a Colombia. ¿Qué pasa? Cuando tú descuidas el mantenimiento empiezan a ocurrir accidentes, empiezan a fallar los generadores. Entonces ninguna de los centros energéticos de producción de electricidad están funcionando. Pero además tiene un problema no solamente de generación de electricidad, sino un problema de transmisión y un problema de distribución. Claro. Es lo mismo que en el caso petrolero. En el caso petrolero no solamente hay un problema de producción, hay un problema también de refinación. Eso le iba a preguntar, ¿tienen que importar combustible? Mira, estamos importando combustible, es el colmo. ¿Por qué? Por la cantidad de accidentes que ocurren en la refinería. El último accidente ocurrió hace más de 6 meses, no ha habido un informe oficial todavía, hubo 42 muertos. El de Amuay hubo 42 muertos y todavía no hay un informe oficial de los hechos. En estos días Nicolás Maduro salió con la loquera a decir que eso había sido sabotaje cuando realmente eso estaba clarísimo, realmente que fue un accidente por mal manejo operacional y por descuido. O sea, había una fuga de gas, nadie le puso cuidado a esa fuga de gas, se fue acumulando y hubo por eso estalló Amuay. Eso pasó a Amuay. O sea, los accidentes que están ocurriendo en la industria petrolera son elevadísimos en comparación con cómo se producían anteriormente. Ahora, decíamos recién que había que importar combustible. Cuando te metes en las páginas oficiales del gobierno de los Estados Unidos sobre las importaciones y exportaciones, Venezuela está importando entre enero y noviembre del año pasado importó algo así como 800.000 barriles diarios de combustible. Claro, y encima hay que explicarle a la sociedad venezolana que no puede consumir. Es como, si tenemos tanto petróleo, ¿por qué vamos a dejar de consumir? Me imagino que se preguntarán. Así es, pero además con lo absurdo de mantener unos precios demasiado bajos. Eso no tiene la sentido. gasolina, eso lo iba a preguntar. Eso no tiene sentido. O sea, Petróleo de Venezuela incluso en estos momentos le distribuye a las estaciones de servicio y no les cobra. A los concesionarios de las estaciones de servicio no les compra el petróleo porque la diferencia no les es rentable el negocio. Ahora, tú no puedes aumentar mantener el precio sería
un estallido casi. La última vez que quisieron aumentar el precio de la gasolina terminamos en el Caracas. No, fíjate, yo creo que se ha hecho un gran mito. O sea, eso fue la penúltima vez. La penúltima vez fue con Carlos Andrés, fue algo muy mal manejado. Realmente no fue tanto el aumento de la gasolina, sino que aquí en la ciudad dormitorio de Guarenas, los conductores de busetas, que es donde se transporta la mayor parte de la población, desde Guarenas a venir a trabajar a Caracas, iban a aumentar el precio de los pasajes. Lo hicieron un día viernes, la gente no había cobrado, la gente empezó a molestarse, el gobierno de Carlos Andrés no le puso cuidado a ese pequeño estallido que había ocurrido en Guarenas y se fue propagando a Caracas con unos saqueos enormes y muchos muertos como consecuencia pues después de la represión de las Fuerzas Armadas, porque bueno, Caracas estaba incendiado por 4 costados, claro, prácticamente, pero después, fíjate, después Caldera la aumentó y no ocurrió nada. Sencillamente lo que hay que saber es que concientizar a la población. Incluso estaban leyendo ayer una información de los mismos grupos afectos al gobierno, donde están diciendo que es absurdo que se siga financiando a los ricos. Y efectivamente es así. Claro. Cuando tú tienes un subsidio tan elevado al combustible, a quien también beneficiando a quién, a los dueños del automóvil. Sí. La incidencia de camionetas. La incidencia, sí, camionetas lujosas. Claro. Aquí todo el mundo agarra su carro para ir a la esquina a comprar 1 kilo de cualquier cosa. ¿Y a cuánto habría que llevar el precio de la gasolina para que sea rentable? Mira, por lo menos habría que multiplicarla por 5. ¿Por 5? ¿Cuánto está un litro de gasolina? Porque otro problema, es que no sabemos exactamente cuál es el costo de producción en las refinerías, con la poca transparencia que tiene el gobierno con sus cifras, ¿no? Pero sería notable. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es gradualmente explicarle a la población. Estoy convencido que la población se ha hecho un gran mito con la cuestión del aumento de la gasolina. La gente entiende y eso no debe tener mayor incidencia en el transporte. Además, tú puedes establecer alguna diferencia de manera que tú subsidias al transporte de alimentos, por decir algo, pero no a toda la población. Eso no tiene ningún sentido. En Irán hicieron un esquema bien interesante donde ellos aumentaron el precio del combustible y entonces parte de ese aumento lo distribuyen a toda la población. Claro, porque ellos también tienen problemas con las refinerías. Ellos tienen problemas de refinerías. La cuestión de la refinería, el margen de refinación a veces es muy estrecho. Entonces, las restricciones ambientales son muy fuertes. Claro. Entonces, muy poca gente se arriesga a invertir en refinerías porque el negocio es más producir que refinar. Claro. Pero lógicamente, si tú tienes que refinar tu producto para llevarlo al mercado. No, claro. Entonces, como se han construido pocas refinerías, Irán tiene esa dificultad. Entonces, ellos aumentaron y curiosamente en Irán la mayor parte de la población está bancarizada, o sea, tiene una libreta. Claro. Entonces, bueno, el gobierno lo que hizo fue distribuirle parte de ese aumento y no pasó nada. Un esquema, no va a decir que sea similar al que podemos hacer aquí, pero estoy convencido que hay algo que hacer. Eso no tiene sentido mantenerlo, ese subsidio. Asumo que con esos subsidios las arcas de PDVSA no deben estar pasando su mejor